Pana, un gustazo tenerte de vuelta. No, pues el gusto es mío de estar aquí presente. Ya conocido, este compa no ocupa presentación aquí en Ameca. Ya, preséntate, compa. Mucho gusto, pues su amigo Eduardo Güenz Pinal, boxeador profesional de aquí meritito Ameca, Jalisco. De pura Ameca, el mero pana. Vamos, ese día veo que traes, pana, un recuerdito, Sí, una no, belleza, pues, una belleza ahí. Un recuerdo de aquella Sí. noche donde nos coronamos campeones. Sí, campeón del estado de Jalisco. El mero. Del estado de Jalisco, pana. Me tocó estar esa pelea, pinche peleón, Un La neta, peleón, sí, me mis acuerdo respetos. Todos estábamos bien nerviosos, güey. La neta, el pinche vato sí se veía bien Sí, gandalla, sí, pero sí. pues sí, gracias a Dios, los planes de Dios son perfectos por algo. Así mero, así Nos mero. esforzamos mucho por esto y gracias a Dios aquí está. Vamos Bien, por bien, los bien. que vienen. Van los que vienen. Aquí está para la racita que no lo había visto. El mero cinturón de este gallo, campeón de aquí de Ameca. El campeón del estado de Jalisco, raza. Vamos a atenderlo el día de hoy. Vamos a hacer un ajustito. Como han visto pues en los videos, vamos a echar una plática aquí amena con este gallo. Te lo entrego, pana. Ponlo allá. Hay que quitar tenis. Hay que acomodarte para empezar con el ajuste. Ay, la verdad, estoy nervioso cada que vengo, güey. Bien, ¿qué dices? Ya sé a lo que vengo, ¿verdad? Sí, ya sé a lo que vengo. Ya cada que vengo me truena algo diferente. Algo que ni sabía que podía tronar. Boca abajo, manos aquí a los costados, pana. ¿Alguna molestia en específico en la espalda? Sí, la verdad tengo dos detalles que he estado notando últimamente que he estado en el entrenamiento, que es la rodilla derecha, Ok, de rodilla la pierna derecha, y el hombro izquierdo. Ok, perfecto. Son los que, de hecho, me lastimé la rodilla en un ejercicio estando en cuclillas, como tipo pato. Ok, Y me trompecé y por como estaba en posición fetal casi, ahí. me tronó y fue yo desde ahí cuando empecé a sentir como molestias. Ok, vamos a poner los electros para relajar un poco la zona alta, acomodar y relajar la zona muscular y poder acomodar el hombro. Vamos a relajar también un poco la zona lumbar, ¿ok? Pana, cuéntanos cómo comenzó este sueño del boxeo ahí contigo. ¿Cómo comenzamos hasta la experiencia, el camino de ser boxeador profesional? Boxeador en ese tiempo, ahora boxeador profesional. Sí, fíjate que la verdad, para ser sincero, no me imaginaba tener una vida de boxeador en primer lugar. En primera ni me gustaba el boxeo. Yo vengo de una familia panadera y a mi abuelo pues le gustaba mucho eso, ¿ah? Sí. Le gustaba mucho estar ahí metido todos los sábados y los viernes viendo el boxeo. Y pues él fue boxeador amateur también. Y pues siempre me contaba historias, pero pues uno como de chiquillo, pues, ay, las caricaturas, ¿verdad? Cada que íbamos... deja pasar uno, ¿verdad? Sí, cada que íbamos a visitar a los abuelos y veía el puro boxeo, nosotros, no, abuelo, cambian las caricaturas, y nos estresaba, nos aburría. Para mí era como de que, ay, otra vez el mismo tema. Y ya fue cuando, hasta que cumplí 16, Sí. que yo empecé como a querer como agarrar un hobby, pues, ¿verdad? Porque Sí. prácticamente nada más era trabajar e ir a estudiar y perdía la mayoría del tiempo como pues haciendo nada, la verdad. Sí. Entonces fue cuando por fin decidí que dije, pues voy a intentar algo nuevo, ¿verdad? Para antes de eso, pues tenía un problema todavía porque había perdido a mi papá. Entonces me pegó, pues yo tenía 15 años en ese entonces, me pegó pues gacho. Sí. Y ya para yo entrar al boxeo, pues dije, pues lo voy a intentar, ya no tengo, ahora sí que literalmente no tenía nada más que perder. Y empezó así, por puro, a ver qué se da. Y me acuerdo que cuando empecé a ir, Miguel, mi entrenador, Miguel Ángel Rosales, me acuerdo que me empezó a decir, oye, ¿sabes qué? Tú deberías de venir diario, tienes buena madera para esto y pegas duro. Te notaba Ajá, algo, como que él notaba algo, pero y me alentaba, o sea, me
me decía, oye, pues vente más seguido, ¿ah? Porque me acuerdo que nomás iba los lunes y los viernes, que era el día que hacían sparring. Sí, mejor. Y yo iba y pues tira piedra, como que nomás para sacar mi coraje, lo que tenía sacar dentro. Todas las frustraciones, todo Yo el iba, estrés, todo. hacía sparring, ya cuando me bajaba, ya me iba a mi casa bien servido. Ya que me habían puesto una chinga, ya me iba bien servido. Y él me decía, oye, ¿sabes qué? Para no entrenar, pues tiras bien, ¿no? Deberías de venir a entrenar. Y me ofreció una beca, recuerdo, porque pues yo en ese entonces pues trabajaba para el día, ¿verdad? Yo trabajaba para ayudar a mi mamá y así. Y él me dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Qué te parece si yo te doy una beca y tú vienes toda la semana? Te voy a calar esta semana. Ah, pues va. Dije, qué mejor. Y pues así empezó. La primera semana fui toda completa y la salí, hice sparring todos los días. Bueno, casi todos los días. Ahí fue cuando yo dije que hacen más días sparring. Me di cuenta que hacían sparring lunes, miércoles y viernes. Y después de eso, él me ofreció pelear amateur. Me dijo, oye, ¿sabes qué? He visto que te has, pues, entrenado bien. Pues sí, y te has envuelto muy rápido porque ni siquiera tenía como 3 semanas apenas. Sí. Y me dijo, ¿qué te parece si la siguiente semana vamos a pelear? Yo le dije, pues va. A mí me dio ese miedo, como, pues esa intriga como de que, ay, cabrón, ¿no? Sí, sentir que va a haber un resultado en ese combate, ¿no? Que va a decir, ganas o pierdes. Ajá, ¿no? yo dije, a la chingada. Me van a poner una putiza o voy a madrear a alguien, dije yo. Pero, pues esa intriga como de que querer saber qué es lo que sucedía, si estaba preparado, si estaba listo. Que también la mente y el cuerpo lo pedían y a la vez no, ¿verdad? Sí, a la vez de que esa necesidad. Ese impulso que te dice, hazlo. Y dije, pues ¿verdad? Ching, de aquí soy. Falta y la pegue, todavía me dudaba, ¿verdad? Porque pues uno que sabe de eso, o sea, aquí antes en el boxeo pues no era como que radicaba tanto ni nada. Sí. Y ya empecé mi preparación esa semana para pelear el sábado de la siguiente. Y mi preparación muy fuerte, la verdad. Yo desde que empecé, pues siempre me han exigido a mis capacidades, ¿verdad? Sí. Siempre me han exigido mucho y pues para mí todas las preparaciones siempre han sido muy fuertes. Pero recuerdo que llegó ese sábado de la pelea y fuimos a un gimnasio de Chololo Larios. Sí. Y ya empezamos con los pesos. Me acuerdo que había en ese entonces estaba peleando el Benny, el Memo, Nico. Sí. O sea, ellos ya tenían, y Baldo, incluso Baldo ya estaba cuando yo empecé a ir. Cuando tú llegaste, Baldo ya. Ajá, Baldo ya tenía ahí. Entrenando. No sé cuánto tiempo tenía, pero yo recuerdo que él era de los que ya tenían un tiempillo ahí. Y me acuerdo todavía que Baldo estaba así bien grandísimo, güey. Estaba como Estaba ancho, ¿no? Sí, estaba me tocó pesado. ver una foto de Baldo. Vamos a parar un poquito el tema ahí. Me tocó una foto de Baldo cuando inició su primer pelea amateur. Que dije, no, sí, creo que pesaba como 120 kilos. Y ahorita lo ves y el vato es una pinche máquina. Sí, no, es una piedra ese güey, está muy macizo, la verdad. Y en ese entonces, retomando un poquito la plática, pues ya fuimos todos, ¿verdad? Y pues entre nervios y entre risas, ¿verdad? Pues para ver qué es lo que sucedía. Pues era mi primera experiencia, ahora sí que literalmente fuera de Meca. Sí. Y fuera de mi zona de confort, ¿verdad? Porque yo nunca había ido a pelear o a tener una experiencia así. Total que ya nos pesaron como si fuéramos un palenque, así como unos gallos de pelea. Sí. Me pesan, nos baja la pelea. Y resulta que no encontraron peleador para mí. No había peleador para mí, que porque no... Había un morro, pero no era del peso, creo que era más livianito. Sí. Y ya estaban otros güeyes más pesados, pero pues ya estaban más quemados, ya tenían 100 y tantos peleas, 80 y tantos. Y pues para hacer mi debut, mi entrenador dijo, ¿quieres que te madreen? ¿O quieres aguantar vara? Y yo dije, no, pues yo aguanto vara, ya que hasta que usted diga. Me dijo, no, pues por esta ocasión no. Ya fue cuando hubo un evento aquí, creo que si mal no recuerdo fue en el 2019, en octubre. Peleó aquí en la Plaza de Toros, en la Chano Ramos. Sí. Hubo un evento de box azteca, creo. Sí, me tocó cubrir ese evento. Ese evento creo que peleó Pedro La Roca Campa contra Miguel Betancourt, ya me acordé. Fue cuando conocí también a David Picasso y a varios peleadores.
De hecho, no sé si recuerdes, una vez me tocó llevarlos a todos a un evento que hubo en Agualulco, en un lienzo charro. No sé si ibas tú esa vez. También iba, era de lo de Box Ameca. Ajá. También iban a aperturar las carteleras y los tiempos en ese. Creo que a mí no me tocó, le tocó a Nico y a este vale del Beni, de Gilberto. Porque creo que hay una foto donde está Don Chepo Reynoso también. Sí. Y ya fue cuando yo debuté amateur en esa cartelera. Me acuerdo que octubre 18, octubre 19 de 2019. Y pues bien emocionado, porque iba a ser mi debut de amateur. En mi tierra yo dije, no, pues de aquí soy gallo, tengo que echarle un chingo de ganas. Ya fue cuando, gracias a Dios, sí se me dio el debut. Y de hecho yo abrí la cartelera en los amateurs, porque antes de que hicieran las profesionales, empezaban los amateurs. Sí. Yo empecé la cartelera contra un vale de Nayarit, no me acuerdo. Se me hace que sí era de Nayarit. Y pues me fue muy bien, la neta, yo le puse una putiza. No es por acá, pero me acuerdo que esa vez le quebré la nariz a putazos y nos pusimos un peleonón. Fueron 3 rounds y los 3 rounds los salimos, pero rajando a puro palo y piedra. Y pues gané la pelea por decisión. Y ya fue cuando yo al bajón, pues uno con la felicidad, con la emoción de haber ganado y ver los frutos pues de lo que uno había trabajado, pues dije, de aquí soy, ¿verdad? Yo tengo madera para esto. Porque hasta eso, para ese entonces todavía dudaba de que si iba a servir. ¿Te gustaba o no te gustaba? O sí, así como dices, ibas a servir o no, pues. Sí, si iba a servir para eso o no, ¿verdad? O simplemente era nomás por un hobby, para el desestrés. Pero me di cuenta que pues realmente sí tenía sangre, ahora sí, para pelear y todo eso, porque se me daba, pues, así natural, no se me forzaba o me sentía forzado. Pana, ¿cuántas peleas llevas? ¿Cuál es tu récord ahorita? En profesional, yo llevo 10 peleas ganadas, 1 perdida y 7 de las ganadas por knockout. O sea, 7 knockouts, 3 por decisión. Y una perdida por knockout. Bueno, chingada, buen récord es. No, pues la llevamos ahí, algo tranqui. Puede ser mejor, puede mejorar. Pana, una pregunta. Tu última pelea aquí en Ameca, dime qué experiencia. Nada más vamos a comenzar con el ajuste. Ahorita te volteo y me platicas. Flojo, bien relajado. Bien, aflójame nuevamente. Ocupo grabar esto porque se escucha muy bien. No, me tronó bien pasadísimo de lanza. Igual, afloja, respira profundo, suelta. Bien, una vez más. Respira, suelta. Bien. Relajado igual. Chulada. Ya hace falta el ajuste, ¿eh? No, si te creo. Parezco matraca ahorita. Boca arriba. Yo siento que de esas peleas, pana, de esa pelea en especial, pues fue un momento que experimentaste por primera vez en la categoría, en la parte profesional. Pero ¿qué experiencia es la que sientes que te ha dejado? Fíjate que yo siento que me ha dejado más experiencia que alguna otra pelea en todos los ámbitos. Tanto como en el profesionalismo, como en el lado moral, como en el lado social también, con quién contar y con quién está en el barco y quién no. Y a lo mejor soy resiliente conmigo mismo por lo mismo, pero pues ya no es algo que me pese como perder gente, ¿me entiendes? Sí. Y siempre he trabajado ese término de no ser tan apegado. Aflójame. Qué a gusto tomar eso, viejo. Pero sin duda alguna, yo creo que del primer lado profesional, ver mis errores, ¿verdad?
Hubo errores en los que cometí que no me di cuenta en ese entonces, pero ya los alcanzo a percibir. Doblado este. Los alcancé a percibir y yo creo que justo a tiempo, ¿sabes? Porque a lo mejor más adelante me hubiera afectado de otra manera. Sí, quizás ya en una etapa un poco más decisiva de tu vida y de la parte profesional, como dices, hubiera sido un escalón que a lo mejor no hubieses podido superar y que ahorita hubiera sido temprano, más caótico al respecto. Temprano te da una experiencia, te da una motivación diferente, te da siento que planificas ahora sí más todo lo que puede pasar, todos los pros y contras que puede haber en una pelea, pero sobre todo pues te da experiencia, tanto como dices, moral, física, emocional, le da experiencia a tu coach, que también es parte importante de tu pues carrera. es como todo, o sea, nadie nace aprendiendo todo, Así cada es. quien va agarrando su proceso y pues fue lo que sucedió. Aflójame. Bien, boca arriba. Viejo, siento como que ando en el mecánico, a puro tronar. Ahí en esa pelea, pana, ¿qué hubieses cambiado tú? Que dijeras, ¿puedo regresar el tiempo? ¿Puedo cambiar unas cosas? En esa pelea, de así siendo franco, ¿qué hubieras cambiado? ¿O qué momento de la pelea tú dijiste, aquí fue donde hubo el switch, donde tuve este tropiezo? Fíjate que es una buena pregunta. Me quedé pensando porque realmente sí hay como que una circunstancia obvia de que yo siento que si lo hubiera disfrutado más y no me hubiera exaltado en querer como que percibieran la mejor versión de uno y me enfocara más en disfrutar el momento, pues creo que hubiera sido otra circunstancia, pero sin duda alguna yo creo que no hubiera cambiado nada, la verdad. Yo creo que no hubiera sido la versión que hoy soy sin esos sucesos y por algo pasan las cosas. Yo creo que ese suceso que sucedió, aparte de que me hizo ver errores que cometo y que obviamente en una nube, en una pantalla de humo, pues no los pudiera haber visto. Sí, que con esos triunfos que has tenido, que te han dado experiencia, obviamente, o sea, eso no lo vamos a negar, no vamos a demeritar el trabajo que has hecho, que no te ha fortalecido físicamente, mentalmente, que la verdad siento que para ser boxeador, siento que es más aquí que aquí. Porque si estás roto aquí, creo que no funcionas. O sea, por más bueno que seas para echar guante, mientras tu cabeza no esté al 100%, creo que el cuerpo no va a funcionar al 100%. Sí, de hecho, yo creo que tenemos que tener una balanza en mente, cuerpo, espíritu para poder tener esa esencia de estar bien con uno mismo. Pero, pues como todo, poco a poco se va quebrantando, poco a poco uno mismo no alcanza a percibir todos esos detalles, porque ni siquiera son errores, o sea, son detalles que uno puede cambiar, que son cambiantes y que puede hacer trascender a ese mismo sujeto, ¿eh? Sí. Fíjate que la experiencia, a mí me tocó estar en una pelea tuya, de hecho en la del campeonato del estado me invitaste y yo dije, tengo que ir, hay que empezar a disfrutar esto. Ya me había tocado ir a otras, pero no de disfrutarlo porque no había tenido el contacto con alguien que se subiera al ring y que dijera, lo conozco, tenemos un contacto cercano y no lo había disfrutado. Esa pelea terminé ronco. Me acuerdo que hasta mi hijo, no, una pelea que la vivimos, como dicen, al filo de la butaca. La verdad, una pelea chulada, nos tocó verla ahí de primera mano, disfrutar cómo ganabas un título y la verdad sí, algo que le recomiendo a toda la gente que quizás no fue a este evento, que no lo disfrutó, quizás por la derrota o por el mal podríamos decirlo, no mal espectáculo, porque la verdad fue una pelea muy vistosa, todos los rounds, todas las peleas que hubo aquí en Ameca, pero hay mucha gente que no lo disfruta porque no tiene el contacto cercano con los que pelean, porque no disfrutan el momento o no disfrutan el ver a alguien que no conocen el esfuerzo que ha tenido para llegar hasta ese punto.
Y yo la verdad te conozco, veo todas las ganas que le echas siempre, veo tus estados, las chingas que te pones todos los días. Y digo, este cabrón anda al 100. Y cuando vas y vives una pelea así, en ese sentido de conocer a quien está arriba del ring, siento que te lleva otro paso, o sea, te lleva a otro nivel de sensaciones y de momentos y de emociones que no puede describir uno. O sea, que lo tienes que vivir para poderlo platicar. Sí, yo creo que también las palabras se quedan cortas con las emociones y tanto que se viven en una experiencia así, pero pues al final de cuentas uno pues hace lo propio, por ejemplo, de invitarlo, Sí. ¿sabes? Porque me gusta, o sea, a mí me gustó la experiencia del boxeo tal cual, porque es algo muy... No hay palabras para describir todo en general, Sí, ¿sabes? sí. Por más que uno le agregue y le agregue y le agregue, siempre van a salir esos detalles que dices, es que es por esto Sí. y esta es la diferencia. Pero por eso mismo me gusta compartir lo que yo he experimentado con los demás, porque yo sé que hay gente que puede que salgan fanáticos de eso, o que les guste para hacer hobby, o que les guste para hacerse profesional. Sí. O sea, el chiste es tener una misma comunidad entre todos, ¿verdad? Sí, sí. La verdad sí es algo que la verdad aprecia uno, no por el hecho de ir simplemente a ver cómo se rompe uno la madre arriba del ring, sino disfrutarlo realmente como deporte. Creo que es una de las partes fundamentales. Fíjate que una de las cosas, yo recuerdo, teníamos un amigo, a lo mejor Rosas, el papá, lo va a recordar, se llama Richard, que también, carajo, era bueno para echar trompos, se le daba natural. Nomás que en aquel tiempo era un tabú ser boxeador. Era muy difícil, sí. No había las puertas, no había las opciones. Y el Vale desistió, dijo, me gusta, me encanta echar trompo, pero no hay cómo llegar a hacer algo. Lo llevaron a pelear varias veces en amateur, ganó y el muchacho también no vio futuro. Ahorita a lo que hago referencia a este comentario, que yo te veo y digo, chingada madre, tanta gente que se ha quedado en el camino, y yo te veo y digo, puta madre, o sea, es una cosa que no porque no haya las mismas oportunidades antes que ahora, debe uno desistir de llegar a querer hacer lo que quiere ser. Sí, pues más que nada la mentalidad de enfocarse uno en lo que se propone. Sí, creo que no hay límite alguno mientras la mente esté bien concentrada. Sí, sentado volteando a la puerta para arreglar ese hombro ahorita. Próximamente. Justamente ahí donde estás. Ay, mero. Se siente una inflamacioncilla ahí. ¿Y sabes qué debe haber sido? El viernes quise sparring con el vato que le puso una putiza. La neta, estaba bravo el güey, me puso un cruzado en el hombro, pero me lo sembró justo aquí. Y se sentía como si fuera un desgarre. Ahorita ya no siento así. Sí. Pero igual sentía la inconformidad en el hombro. Pana, ¿cuándo te tenemos de vuelta en el boxeo? ¿Cuándo hay una fecha para ir a verte, un lugar? Fecha específica todavía no me han establecido, pero me dieron un más o menos. A finales de enero, principios de febrero del año que viene, si Dios quiere. Sí, ahorita ya vamos a estar en preparación. Bueno, pues siempre estamos en preparación, pero siempre en forma. Va a ser la forma más dura de empezar el año, con una buena preparación. No, excelente. Qué mejor forma que empezar el año. Sí, Dios nos dé oportunidad de llegar a la fecha y primeramente Dios van a ver un mejorado Eduardo Güense. Directo al cuadrilátero. No, me da un gusto, pana, escuchar que estás de vuelta. Fíjate que hubo un tiempo en el que nos despegamos ahí, ya no te veía en redes sociales, ya ahorita otra vez me da un gusto verte nuevamente, que andes al 100, que físicamente, mentalmente andes al 100 para una nueva pelea y que esto sirva como experiencia. Y como te he dicho siempre y te lo vuelvo a repetir, las puertas de este consultorio para ti están abiertas el día que se necesite. Muchísimas gracias, la verdad, se agradece. No, nada que agradecer, hay que siempre apoyar el talento mequense, ¿verdad? Hay que brindar lo que tiene uno y lo que puede uno, hay que brindarlo, estamos para servir. No, muchísimas gracias, la verdad. Un gustazo y próximamente esperen este videazo, compas. Y denle un like a la página de Quiropráctico Lizaola y síganlo, la verdad, mis respetos y 100% recomendado. No saben la ayuda que necesita el cuerpo, de vez en cuando un ajuste general. Así se los dice uno que era renuente en ese aspecto de que no, pues uno soporta. No se ocupa. Sí se ocupa, la verdad. Pana,
Pues un gustazo y esperamos verte pronto. Primeramente, ahí en el Dios. cuadrilátero. Que Un estés muy gusto. bien. Gracias. Listo, mi pana. Excelente, mira, me siento... No, siempre que vengo me siento más alto, man. Siento que crezco como 6 centímetros de jalón. Sientes que se acomoda el cuerpo, se acomoda todo. Sí, ¿no? no, machín.